Muy buenos días para cada uno de ustedes. Vamos a ver un tema más. Les comento que solo 2 domingos después de este. Tenemos el 9 y el 16, que son las evaluaciones finales. Eh, este es un tema a lo mejor poco común, pero igual de suma importancia y tiene relación también con la probabilidad. Eh, Palabras claves en esta tarde, lo que es probabilidad, lo que es hipótesis, investigación. Esas son palabras claves para poder trabajar en esta mañana. Así brevemente vamos a hablar sobre este tema. ¿Alguna vez ustedes habían trabajado lo que es distribución chi al cuadrado? ¿O es primera vez que escuchan distribución chi al cuadrado? Yo es primera vez que lo escucho, licenciado. ¿Verdad que sí? O sea, También, yo igual. no es común, ¿verdad? Así brevemente vamos a ver de qué se trata. El estadístico chi cuadrado o chi cuadrado. Aquí estamos hablando de chi cuadrado, pero lo mismo chi cuadrado, que tiene distribución de probabilidad del mismo nombre. ¿Para qué sirve? Sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. El nombre de la prueba es propio de la distribución chi cuadrado de la probabilidad en la que se basa. Esta prueba fue desarrollada en el año 1900 por Carl Pearson. Bueno, yo les decía que una de las palabras claves es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Yo no sé qué les llega a su mente ahorita al mencionar la palabra hipótesis, pero la vamos a dejar como una suposición, porque podemos decir, es una suposición. Es la respuesta, la posible respuesta a una pregunta. Otros podemos decir, hipótesis es el punto de partida de una investigación o de una argumentación. La hipótesis nos sirve para poder luego constatar, verificar o comprobar si lo que nosotros creíamos antes de una investigación es realmente así. Entonces, la hipótesis nosotros la utilizamos a veces hasta sin darnos cuenta que la estamos utilizando. A veces observamos algo, porque la observación es importante, luego decimos, yo supongo tal cosa, ¿verdad? Y luego nos vamos a investigar. Algunos le llaman chisme, ¿no? Vamos a chismosear, dice, y ahí se van utilizando la pregunta, la hipótesis, la investigación, y sacan su conclusión. Y luego es, ¿verdad que tenía razón? Eso pasa. Dice, o sea, podemos nosotros hablar en lo cotidiano de hipótesis y de investigación. Pero en este caso, vamos a hablar de dos universidades. Y la siguiente tablita que ustedes ahí aprecian refleja la cantidad de estudiantes. Contamos con 78 estudiantes. Lo único que esta tabla tenemos la calificación. Acá dice, puede ser descriptiva, puede ser inferencial, no importa el curso. Tenemos las calificaciones de estadística de dos universidades. El total de estudiantes de las dos universidades es 78. Ese es el total de las dos universidades. Pero, observen la tablita. Tenemos en la tablita estudiantes de la San Carlos, para no hablar de otra, me inventé la Universidad PLP, ¿verdad? Y tenemos acá las calificaciones, vean, deficientes es la primera columna, segunda columna es calificaciones regulares en estadística y la tercera columna son calificaciones así como las de ustedes, buenas, ¿verdad? Así como sus punteos. Pero vamos a algo importante.
Tenemos, por ejemplo, que de los estudiantes de la Universidad de San Carlos, que acá observen, son 23. Nosotros tenemos 4 estudiantes en el curso de estadística deficientes, con resultados, calificaciones deficientes. Tenemos 12 estudiantes con una calificación regular y tenemos 7 estudiantes buenos. Con calificación muy buena. Entonces, en total 23. De la Universidad PLP tenemos 18 calificaciones deficientes, tenemos 33 calificaciones regulares y 4 calificaciones buenas, haciendo un total de 55 estudiantes. En total, compañeros, calificaciones deficientes de ambas universidades, 22. Calificaciones regulares de ambas universidades, 45. Y calificaciones buenas tenemos 11. Esto pues nos da un total de 78 estudiantes. Ahora, vamos a darle respuesta a una pregunta, pero tenemos también un margen de error. La pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Esa pregunta yo necesito que se la graben, o sea, la recuerden. ¿Influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Y vamos a trabajar con un margen de error de 0.05. Muy bien. Ahora que ya socializamos la tabla y ustedes saben qué es, vamos a continuar. Y acá tenemos la misma tablita, la misma pregunta, porque es base, es fundamental. Luego tenemos la distribución chi cuadrado. Vamos a plantear la hipótesis, pero ojo a esto. Cuando ustedes vean la H y la O en minúscula, recuérdense que se refiere a hipótesis nula. Cuando observemos la H y la I, recuérdense que se refiere a hipótesis alternativa. A esas dos vamos a manejar. Hablemos de hipótesis nula. En la hipótesis nula se dice, porque es una suposición. La pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Entonces la hipótesis nula dice, no influye el tipo de universidad. Mientras que en base a la misma pregunta, la hipótesis alternativa dice, sí influye el tipo de universidad. Eso es lo que vamos a nosotros a saber, si sí o si no influye. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, observen, acá yo tengo el 4, luego tengo el 18, luego tengo el 12, luego tengo como número inicial el 33, el 7 y el 4. ¿De dónde obtuve esos números? Bueno, observen que acá igual tengo el 4, tengo el 18, tengo el 12, tengo el 33, tengo el 7 y tengo el 4. De ahí salieron. Ahora vamos a trabajar lo siguiente. Empiezo por la primera calificación deficiente que pertenece a la Universidad de San Carlos. El total de calificaciones deficientes son 4. Empiezo 4. 4, entonces, ahora veo, observen esto. El total de deficientes. El total de calificaciones deficientes es 22. Entonces escribo el 22. Veo el 4 y me voy en la misma fila. Y el total de estudiantes sancarlistas es 23. Entonces, escribo el 23. Es decir, 4, el número de calificaciones deficientes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de 22 calificaciones deficientes en total, por el total de estudiantes de la Universidad de San Carlos, que es 23. Esto dividido entre el total general de estudiantes, que es 78. Y opero. El 4 no lo voy a operar. Digo 22 por 23 dividido 78. Y la primera respuesta es 6.49. Confírmenme, ¿comprendieron esto o no le atinaron de dónde salió el 22, el 23 y el 78? Ajá, así rápidamente para saber yo si voy muy rápido y lo hago más lento o ahí estamos bien. ¿Qué opinan? Yo sí la entendí. Ah, muy bien.
Entonces voy al mismo nivel. Gracias, Kimberly. Vamos con el 18. 18 es el total de calificaciones deficientes de la Universidad PLP. Entonces vengo y digo 18, entonces, ¿cuál es el total de calificaciones deficientes? 22, escribo el 22. ¿Por qué por 55? Porque son 55 estudiantes de la PLP. Dividido el total de estudiantes que es 78. 22 por 55 dividido 78, 15.51. Luego ya terminé esa columna. Me voy a la columna que registra las calificaciones regulares. Y la primera calificación que encuentro 12 y pertenece a la San Carlos. Entonces escribo 12, entonces 45. ¿Por qué 45? Porque esa es la suma de las calificaciones regulares. En total hay 45 calificaciones regulares. Entonces 45 por 23, porque estamos hablando del 12 y 12 pertenece a la Universidad de San Carlos y hay 23 estudiantes. 45 por 23 dividido 78, otra respuesta, 13.27. Bueno, voy ahora con el 33, que es el que sigue. 33 es el total de calificaciones regulares que obtuvo la Universidad PLP. Entonces digo 33, entonces vengo y observo que estamos en la columna de regular. Es 45 el total de calificaciones regulares. Entonces 45 por, como este 33 pertenece a la Universidad PLP, el total de estudiantes, 55 dividido 78, ya tengo otro resultado que es 31.73. Luego tomo el siguiente dato, pero acá ya me pasé a la columna de las calificaciones con resultado bueno. Y la primera calificación pertenece a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces vengo y digo 7, entonces 11, porque es la sumatoria de las dos calificaciones de las dos universidades que cuentan con 11 resultados buenos. 11 por 23, porque es un dato que estoy obteniendo de la Universidad de San Carlos y son 23 sancarlistas que están ahorita en este momento con nosotros. Y dividido siempre 78, que es el total general de datos, 3.24. Y por último tomo el 4, que es el total de calificaciones buenas de la Universidad PLP, por 11, que es el total de calificaciones buenas entre ambas universidades, por 55, que es el total de estudiantes de la Universidad PLP, dividido 78 y tengo 7.76. Ojo a estos resultados porque los vamos a venir a traer para ocuparlos en la siguiente tabla. ¿Qué sigue? Observen. No se les va a olvidar que la pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Y que estamos trabajando con un margen de error de 0.05. Observen, tenemos el FT, que es la frecuencia teórica. ¿Cómo se calcula? Bueno, el FT, que es la frecuencia teórica, se calcula de la siguiente manera. A través de la razón entre los marginales o totales de cada frecuencia considerada y el total de la muestra. Así se calcula. Para 4, su frecuencia teórica es 22. Ese 4 es el primer resultado de calificaciones deficientes de la Universidad de San Carlos. Y 22 es la sumatoria de ambas columnas, de esa columna donde tenemos las calificaciones deficientes 4 y 18. Dividido entre el total de datos, que es 78. Así, haciendo esto más sencillo, sin complicación alguno, lo que vamos a hacer ahorita es determinar el grado de libertad para este caso. ¿Cómo se determina el grado de libertad? Sencillo. Esta tabla que yo les presento, que estamos trabajando con calificaciones de sancarlistas y de la Universidad PLP, esa tabla puede variar entre un ejercicio y otro. En este caso, para determinar el grado de libertad, nosotros observamos cuántas filas estamos utilizando. ¿Cuántas filas? Y a esa le vamos a restar 1. Luego observamos cuántas columnas estamos utilizando en la tablita y a ese resultado le restamos 1. Ese 1 es arbitrario, es por ley. Entonces venimos y decimos, ¿cuántas filas tenemos en la tablita?
sencillo, ¿verdad? De poder saber. ¿Cuántas filas tenemos? No contemos los totales. Estos donde la fila de totales no se cuenta. Entonces, ¿cuántas filas tenemos? 2. Entonces, por eso aparece este 2 acá. La ley, por ley, le vamos a restar el 1. Entonces, 2 menos 1. Ahora, ¿por cuántas columnas tenemos? Sin contar donde está el nombre de las universidades y sin contar el total. ¿Cuántas columnas tenemos? 3. ¿Cuáles son? Deficiente, regular y bueno. Entonces, 3 menos 1. Cuando hacemos la operación, 2 menos 1, que es las filas, 1. 3 menos 1, 2. Ahora multiplicamos. 1 por 2, 2. Ahora, determinar el grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad? 2. Este grado de libertad es importante porque vamos luego a ver una tabla general, una tabla estándar que tenemos para estos casos para trabajar la distribución chi cuadrada. Y esa tabla, pues, necesitamos ver lo que es precisamente el grado de libertad. Entonces, en este caso es 2. Ahora vamos, ¿y qué hacemos con esta fórmula que miramos acá al principio? Parece difícil, pero no lo es. Observen, ¿qué significa esta fórmula o cómo se lee? La fórmula que tengo acá, compañeros, esta que estoy indicando, se lee de la siguiente manera. Chi al cuadrado es igual a la sumatoria de la frecuencia menos la frecuencia teórica esperada elevada al cuadrado dividido entre la frecuencia teórica. Así se lee esa fórmula. Hay algo también importante, que en esta fórmula, pues, al momento de poderla trabajar, porque cómo cuesta estar insertando las fórmulas, a mí se me hizo como más fácil escribir acá de forma horizontal, dividido frecuencia teórica, pero las demás las trabajé así como aparecía en el libro, ¿verdad? Dividido y luego FT, ¿verdad? No importa, es lo mismo. Pero ¿de dónde sale? Es lo que nos interesa. ¿De dónde sale? ¿Cómo se opera toda esta fórmula? Sencillo, me recuerdo de lo que hice anteriormente, ¿verdad? De lo que hice anteriormente. Por ejemplo, acá yo sigo esta fórmula. Digo, frecuencia. ¿Cuál es la primera frecuencia que encuentro en la tabla? Me voy a la columna de deficientes y veo que la primera frecuencia es el 4. ¿Por qué? Porque se recuerdan ustedes que son 4 los resultados deficientes de los estudiantes de la Universidad de San Carlos. De 23 estudiantes, 4 tienen una calificación deficiente en el curso de estadística. Entonces vengo y digo, ¿cuál es la frecuencia? 4. Menos, ahí escribí el menos, menos la frecuencia teórica elevada al cuadrado. ¿Cuál es la frecuencia teórica? Tengo que regresar para decirles. Acá, ya en este procedimiento, yo tengo que la frecuencia teórica es 6.49. ¿Pero de dónde saqué ese 6.49? Entonces regreso a la tabla. Vamos a ver si me permite regresar, que quiero regresar a mostrarles. Permítanme un segundo. Quiero regresar. Ahí está, miren, compañeros. Ahí está, 6.49. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo? Yo ahorita voy a utilizar el 6.49 para el primer procedimiento, el 15.51 para el segundo procedimiento. Todas las respuestas acá. El 13.27, el 31.73, el 3.24 y el 7.76. Esos datos son los que yo voy a utilizar aquí. Entonces vengo y repitiendo, 4 es la primera frecuencia que encuentro allá en la columna deficiente, menos la primera respuesta está precisamente que salió de esa frecuencia elevado al cuadrado y luego dividido entre la misma frecuencia teórica, más, ¿cuál es la segunda frecuencia? El 18. Porque el 18 pertenece
a los estudiantes que obtuvieron una calificación, el total de estudiantes que obtuvieron calificaciones deficientes. De 55 estudiantes de la Universidad PLP, 18 obtuvieron una calificación deficiente. Entonces ocupó ese 18. Menos, ¿se recuerdan de la segunda respuesta que les mostré en la tabla anterior? Era 15.51. Elevado al cuadrado dividido siempre el 15.51, que es la frecuencia teórica, tal y como lo muestra la fórmula. Más, ahora me voy a la columna de regular. Y en la columna regular, el primer dato es 12, que son 12 los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala que obtuvieron calificaciones regulares. Entonces, 12 menos, si yo reviso la tabla anterior, me toca trabajar con el 13.27. Ese 13.27 es todo ese dato elevado al cuadrado, luego dividido entre 13.27. Siguiente, yo me voy acá siempre a la tabla y veo que el siguiente dato es 33. Tenemos 33 muchachos, 33 estudiantes que tienen una calificación regular de 55 que tiene la PLP. Entonces ese 33 menos, si me voy a la tabla anterior, me toca trabajar con el 31.73, todo esto elevado al cuadrado, dividido siempre en 31.73. Más, vamos a observar qué toca en la tabla. Ah, ya voy por la columna de las calificaciones con resultado bueno. Entonces son 7 que tiene la Universidad de San Carlos. 7 estudiantes tienen una calificación buena, de 23 que son ellos. Entonces vengo y digo 7 menos, si me voy a la tabla anterior, corresponde el 3.24 elevado al cuadrado dividido siempre entre 3.24. Más, y por último tenemos 4 calificaciones buenas que obtuvieron la Universidad PLP de 55 estudiantes que son. Entonces escribo 4 menos 7.76 dividido al cuadrado, dividido 7.76, y ahí ya tengo la fórmula despejada. La pregunta es, pero respóndanme, porque yo necesito saber, ¿qué no entendieron? O sí lo entendieron, porque si no, vengo yo y agarro una operación y la vuelvo a explicar de forma detenida, de forma pausada. ¿Comprendieron cómo se trabaja esa fórmula? ¿De dónde salieron los números? ¿O hay alguno que no ha comprendido? ¿Escucho? Me responden rápido porque el tiempo vuela aquí ustedes. Ajá. ¿Hay algún dato que no lo saben? ¿Se quedaron atrás? ¿No supieron de dónde salió? ¿O todos los datos ya saben de dónde salen? No responden todos a la vez porque no se atiende. Responda uno por uno. Pues sí. ¿Algún dato que no esté claro o todo está claro? ¿Qué dicen los estudiantes que están prestando atención a la clase? Pueden activar el micrófono ahí. ¿Qué dice Maribel que ya activó su micrófono? Yo le entendí de dónde. Ah, bueno, entendió de dónde salió, ¿verdad? Que sí le entendí, a dónde se tiene que elevar y dividir. Ah, muy bien. Ahora, un dato importante, porque a veces nosotros nos complicamos tanto al momento de operar. Hay dos formas de operar. Por ejemplo, que yo venga y a mano, de forma manual, 4 menos 6.49, esto lo elevo al cuadrado y luego hago una división entre 6.49. Luego 18 menos 15.51 elevado al 4, elevado al cuadrado, dividido 15.51. Y de ahí voy sumando todo. Perfecto, está bien. Pero yo puedo utilizar la calculadora científica también para poder hacer este tipo de operaciones.
sin que me cueste, porque vean acá, pareciera que me voy a tardar una eternidad en sumar, en hacer el procedimiento y luego sumarlo. Y no es así. Si yo tomo la calculadora científica, ojo a esto, y la utilizo mal, no me va a salir ningún resultado positivo. No me va a dar el resultado correcto. Entonces, yo tengo que fijarme cómo está la fórmula. Y la fórmula tiene signos de agrupación, que son los paréntesis. Entonces, lo que hago yo es, abro paréntesis, luego de abrir paréntesis, 4 menos 6.49, cierro paréntesis, igual como está ahí, elevo al cuadrado. ¿De qué forma elevo al cuadrado? En la calculadora científica, por ejemplo, tiene una X y un cuadrado. Esa tecla es la que voy a utilizar. Luego, dividido, sin darle igual, dividido 6.49 y no le doy igual. Me voy a hacer otra vez el segundo procedimiento. Más, y me voy a otra vez. Abro paréntesis, 18 menos 15.51, cierro paréntesis, la tecla de elevado al cuadrado, dividido 15.51. Luego, no le doy igual. Otra vez, más, abro paréntesis, 12 menos 13.27, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, dividido 13.27. Luego, otra vez, más, abro paréntesis, 33 menos 31, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, dividido 31.73. Y aquí ya la calculadora se llenó, entonces igual y continúo. Más, si abro paréntesis, 7 menos 3.24, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, dividido 3.24. Más, abro paréntesis, 4 menos 7.76, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, dividido 7.76 y luego igual. Es decir que en la calculadora ahí mismo podemos operar de una sola vez. Y el resultado es 7.7128. Ese es el resultado. ¿Qué hago? No se les olvide, 7.7128. Entonces me voy para acá, para esta tabla, que esta tabla pues ya la encuentro, ya se encuentra, es estándar y observo que tenemos acá el 2, que yo les dije, ay, ¿se recuerdan del 2? Que fue el grado de libertad que buscamos. Y ese 2, luego vengo y me recuerdo del margen de error con el que estamos trabajando. Y el margen de error con el que estamos trabajando es de 0.05. Entonces voy a insertarlos, es decir, a donde se encuentren. ¿Dónde se encuentran? Si nos vamos por acá, y bajo acá, se encuentran acá. Exactamente acá se encuentran. Entonces, ¿cuál es el dato acá que tengo según la tabla? El chi cuadrado, según la tabla, es de 5.9915. Según la tabla. Por eso yo acá escribí. El chi cuadrado, según la tabla, es igual a 5.9915. Pero el chi cuadrado calculado, el cual acabamos de terminar, es de 7.7128. Entonces acá observamos que no es el mismo resultado. El chi cuadrado según la tabla, 5.9915. Pero el chi cuadrado calculado por nosotros es de 7.7128, utilizando las fórmulas debidas. Entonces, ojo a esto. Dice, el chi cuadrado, hay dos fórmulas importantes que nos ayudan a concluir. El chi cuadrado calculado por nosotros, si es mayor que el chi cuadrado de la tabla, entonces la hipótesis nula se rechaza. Por otro lado, si el chi cuadrado calculado por nosotros es menor al chi cuadrado según la tabla,
entonces la hipótesis alternativa se rechaza. En este caso, se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el chi cuadrado calculado por nosotros es de 7.7128. Eso significa que es mayor al chi cuadrado según la tabla de 5.9915. Entonces se rechaza lo que es la hipótesis nula. Esa se rechaza. ¿Cuál aceptamos? Porque si se rechaza una, aceptamos la otra. La que nosotros aceptamos es la hipótesis alternativa. Entonces, conclusión, el tipo de universidad sí influye en las calificaciones de estadística, sí influye. Nos quedamos con la hipótesis alternativa. Entonces, acá decimos sí influye el tipo de universidad y esa es la probabilidad. Se recuerdan, partimos de una pregunta. Luego hicimos dos hipótesis. Pero la hipótesis, después de esta probabilidad, la que nosotros aceptamos es la hipótesis alternativa y concluimos diciendo que sí influye el tipo de universidad en los resultados, en las calificaciones de los estudiantes. Y a esto es que se le llama chi cuadrado, a esa probabilidad que tenemos, a esa forma de poder hacer o crear hipótesis y darles un seguimiento y poder llegar a concluir sí o a rechazar una hipótesis y aceptar la otra hipótesis. Entonces, esta es la forma más sencilla, más práctica y más fácil de poder trabajar lo que son el chi cuadrado. Hay otras formas porque hay otros caminos para poder trabajar donde llegamos a lo mismo, pero bueno, para mí más complicaditos. Esta es una forma sencilla de poder hacer el procedimiento y llegar a determinar qué hipótesis rechazar y qué hipótesis aceptar. En este caso, nosotros aceptamos la hipótesis alternativa. Esa es la que nosotros aceptamos. Ahora volvemos a esta parte de acá y nos recordamos que la pregunta decía, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Entonces, la hipótesis alternativa dice sí influye el tipo de universidad. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Esta es la distribución chi cuadrado y sobre esto pues les viene un ejercicio para que ustedes lo desarrollen durante la semana. Que tengan buena tarde cada uno de ustedes y bendiciones. Lick, ¿Sí? en la plataforma no está habilitada la opción de marcar asistencia. Yo le voy a mandar un mensajito cuando la habilite hoy. Yo solo mando unos 5 o 10 minutos. Va a pasar buena tarde. Vaya, hasta luego.